Que la paz del Eterno sea colmando nuestras vidas de esa realidad inmutable como es la presencia del Rey en su reino. Y cuando hablamos del reino estamos hablando de una realidad que se hace visible en nuestra vida. Hoy, cuando estamos en los primeros días de una nueva temporada llamada 2004, estamos declarando que la gloria y el dominio pertenecen a los herederos del reino. Y cuando hablamos de herederos del reino, estamos hablando precisamente de ti y precisamente de mí. Así como lo llama el profeta Isaías cuando dice los santos del Altísimo, se refiere al pueblo gentil, a ti y a mí. O como otro escritor lo llama la congregación de los justos, esos somos tú y yo. Hoy quiero compartir contigo algo que verdaderamente se hace necesario y que día tras día necesitamos tener bien establecido este principio fundamental en el reino de Dios. Hoy quiero hablarte sobre la mente. Sí, cuando hablamos de la mente estamos hablando de ese fenómeno que existe en la realidad humana, pero no solamente en la realidad humana, también existe en nuestra realidad espiritual. Como usted bien sabe, nosotros como seres que somos, tenemos la dimensión física o la dimensión de la carne, pero también tenemos una dimensión espiritual. Y ese hombre espiritual que fue creado según Dios, como dice la Escritura, tiene mente. Y el apóstol Pablo nos incita, nos aconseja a que nos renovemos en el espíritu de vuestra mente. Por eso dice la lectura en el libro de Efesios capítulo 4, verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Te lo vuelvo a repetir. Y esto debe ser la constante en este mes. Debe estar bien claro en tu mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que parece ser que una de las características que tiene la mente, dentro de muchas que tiene, es que la mente acepta que puede renovarse. Y cuando nosotros hablamos de renovar, estamos hablando de cambiar. Cuando hablamos de renovar, estamos hablando de volver al lugar de donde partimos, al lugar original, a la idea original, al diseño original. Entonces el apóstol Pablo dice que renovemos nuestra mente a la idea original, al propósito original. Por eso se hace bien claro y debe ser bien comprensible para nosotros que tenemos que definir y tenemos que estar bien claros en los conceptos, porque una de las cosas que más producen daño es cuando no tenemos claros los conceptos, y cuando no manejamos conceptos, entonces erramos las escrituras. Por eso para nosotros es bien importante establecer que los conceptos estén bien claros en ti. Entonces estamos estableciendo que el apóstol Pablo nos insta a que renovemos, a que cambiemos nuestra manera de pensar, que cambiemos nuestra actitud. Entonces estamos diciendo que una de las características que tiene la mente es que puede ser renovada. Nuestra manera de pensar, nosotros podemos cambiarla, es lo que conocemos como la mentalidad. Recuerda que dependiendo del lugar donde nacimos, según la cultura que nos hemos educado, según la cultura que hemos ido desarrollando en la sociedad en que vivimos, de esa misma forma nosotros vamos a reproducir dicha cultura. Pero una de las cosas bien importantes es que cuando nosotros llegamos al reino de Dios, porque debe estar bien claro,
cuando tú recibes a Cristo como Señor y como Salvador de tu vida, tú estás estableciendo el reino de Dios en tu vida. Recuerda que tú no recibes una religión cuando recibes a Cristo. Tú no haces parte de una religión, tú haces parte del reino de Dios. Ese reino que ha sido establecido por Jesucristo. Por eso Él dijo que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese momento cuando Él lo dijo, apenas se estaba acercando, pero una vez que Cristo se fue, Él estableció su reino y lo dejó para que el reino se siguiese estableciendo en cada corazón y en cada mente de cada ser humano sobre el globo terráqueo. Por eso, mi amigo, es bien importante que también tengamos en claro el concepto de mente. Y cuando hablamos de mente, yo te decía al principio que es el fenómeno emergente que se hace responsable del entendimiento. Es la capacidad de crear pensamiento, el raciocinio, la percepción, la emoción, la memoria, la imaginación, la voluntad y otras habilidades cognitivas que se desarrollan precisamente allí en la mente. Así que cuando hablamos de la mente estamos hablando de un vasto campo que tiene unas habilidades para poder expresarse y sentir, para poder crear y aún para poder destruir. Entonces ese campo que tiene todas esas habilidades y características que te he mencionado, tiene la capacidad de renovarse. Aquella persona que ha sido enseñada a que produce pensamientos dañinos, también tiene la capacidad de cambiar su mentalidad, a no producir pensamientos dañinos, sino a producir pensamientos de paz, pensamientos de gloria, pensamientos de honra. Por eso se hace necesario que tengamos claros los conceptos. Entonces, una de las cosas que tenemos que establecer es que nuestra mente en esta nueva temporada que se llama 2014 tiene que ser renovada. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya te hice la definición, entonces, ¿qué es la mente? Te hice la definición, ¿qué es renovar? Entonces, simplemente cuando renovamos estamos haciendo la cosa nuevamente, estamos haciendo algo nuevo, estamos regresando a la idea original, al propósito original. Ahora bien, la mente como tal posee el ser intelectual, pero el ser intelectual no basta para estar renovados, no basta para lograr el propósito original. Necesitamos el favor de Dios, definitivamente. Hoy más que nunca entendemos el principio de que la erudición, el conocimiento, la sabiduría por sí misma no renuevan la mente. Necesitamos aceptar la voluntad de Dios para poder renovar, para poder cambiar, para poder volver al propósito original por el cual fuimos creados. Por eso el profeta Isaías, hablando de esto, de la renovación de la mente, él establece en el capítulo 29, verso 14, diciendo: He aquí, nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces fíjate, la sabiduría perece y la inteligencia se desvanece. Por eso necesitamos renovar, transformar, cambiar, volver al plan original, volver al propósito, al diseño original. De igual forma, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, el verso 2 y el verso 3 nos dice que no nos conformemos a este siglo. Recuerda que la palabra siglo en la Biblia no está hablando del universo, no está hablando de la creación de los cielos y la tierra y todo lo que en ella está creado. Está hablando de un sistema, está hablando de un método. No te conformes al método como tú fuiste instruido. No te conformes al sistema en el cual te tocó vivir, sino antes bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese conocimiento el cual tú has adquirido hasta el día de hoy,
tú lo puedes renovar. Sencillamente, si naciste y te desarrollaste en un hogar donde lo que había era religión, pues sencillamente renueva tu entendimiento, renueva el conocimiento que hasta ahora tienes y permite que tú puedas cambiar el pensamiento o la mentalidad de religión y puedas establecer el conocimiento del reino de Dios en tu vida. Entonces, cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo, entonces podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y yo quiero decirte una cosa, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces la voluntad de Dios no la podemos conocer, no podemos verificarla hasta que nuestro entendimiento sea renovado. ¿Por qué tengo que renovar el entendimiento? Para poder comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque el entendimiento que tengo no es según el reino de Dios. El entendimiento que tengo no es según el gobierno de Dios en la tierra. Recuerda que Dios, a través de Jesucristo, Él plantó el reino. Y cuando te hablo de reino, te estoy hablando de un gobierno que viene a establecerse. Y sencillamente ese reino se establece es a través de ti y a través de mí. ¿Y cómo se establece? A través de la cultura, a través de la conducta que nosotros desarrollamos. Por eso cuando nosotros aceptamos el gobierno de Dios en nuestra vida, entonces hay una diferencia entre ser religioso y ser herederos del reino. Hay una gran diferencia, porque el religioso lo que tiene son ritos, lo que tiene son circunstancias para mostrar que si no las hace, entonces no alcanza el favor de Dios. Caso contrario, cuando tú tienes tu pensamiento renovado, el conocimiento renovado, más bien puedo decir, porque lo que se renueva es el conocimiento. Entonces, cuando tú plantas el gobierno de Dios, el conocimiento de ese gobierno en tu mente, entonces tú sabes que sencillamente no es por lo que la religión te dice que tienes que hacer, sino que tú conoces la voluntad de Dios y entonces tú comienzas a caminar en la justicia de Dios y te conviertes en una persona justa. Y dice la Escritura que los justos, nosotros heredaremos la tierra. Una de las cosas más hermosas que nos da este conocimiento es que nosotros no estamos tratando de morirnos rápidos para irnos para el cielo. No, porque nuestra heredad está aquí en la tierra. Nosotros somos herederos de la tierra, porque el reino de los cielos vino a plantarse en la tierra. Nosotros salimos de la mano del Padre para heredar la tierra, para dominar sobre la tierra. Y cuando hablo de dominar, estamos hablando de la palabra que implica tomar control de un territorio. No te estoy hablando de dominar personas, porque los reinos de este mundo, los reinos de este sistema dominan sobre su prójimo, sobre sus hermanos. Pero la Escritura dice que en el reino de los cielos no es así. El hombre fue creado para dominar sobre la creación, pero no sobre la corona de la creación, que es el ser humano. El ser humano fue creado para dominar, pero sencillamente como no tiene el conocimiento claro y definido quién es y para qué existe en esta tierra, entonces el hombre se convierte en esclavo de su propio conocimiento. Hoy yo vengo a liberarte con esta palabra del reino. Hoy yo vengo a liberarte con esta palabra que es el agente de cambio que el reino de los cielos produce en la vida de aquellos que escuchan la palabra y pueden ser transformados en reyes y sacerdotes. Yo quiero establecerte que tú tengas bien claro que desde el principio el plan original de Dios es que tú puedas dominar, que tú puedas ser Señor y puedas ser un rey y sacerdote sobre esta tierra. Ese es tu destino. Ese es tu propósito. Para eso tú fuiste creado. Lo que pasa es que la religión te engañó. Lo que pasa es que la religión se te metió allí a través de la cultura que tu papá, que el sacerdote, que el pastor, un montón de gente te enseñó y te descarrió
te llevó a lugares donde no es el reino, te llevó a lugares donde no es el palacio, pero ahora el rey te está llamando, ahora el rey está preguntando por ti y te está diciendo, ven a mi palacio porque yo quiero que te sientas a mi mesa y comas conmigo. Fíjate, el rey te está llamando. Hoy tú tienes la oportunidad de tomar este conocimiento. Tú no tienes por qué vivir como un esclavo. Por mi culpa, no, porque Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Tú eres una persona libre por la sangre del Cordero. Tú eres una persona que, porque el reino fue salvo, el reino fue restaurado, el reino fue implantado y tú eres heredero del reino. Dice la Escritura que nosotros somos embajadores de ese reino aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía no es del sistema del mundo, nuestra ciudadanía es del sistema de Dios, del reino de Dios. Por eso tú tienes que establecer en tu mente ese nuevo conocimiento. Eso se llama renovar el conocimiento, renovar la inteligencia para que tú entiendas que ahora los pensamientos que vienen a ti con ese cambio de mentalidad, con el agente de cambio que es el evangelio del reino, la palabra del reino, tú puedas establecerte como rey y sacerdote y tú puedas gobernar en el lugar donde te encuentres. ¿Dónde vas a gobernar? Primeramente sobre tu pensamiento. Tú tienes que hacer un cambio de mentalidad, un cambio donde el gobierno de Dios se manifiesta en tus pensamientos. Entonces tú puedes tomar tanto tus emociones, tus sentimientos y puedes llevar toda desobediencia que tú sabes que se manifiesta y llevarla allí en obediencia a Cristo, llevarla a la obediencia de Cristo para que tomes control de tu sistema emocional, de tus sentimientos, de tus pensamientos y así tú estableces el reino de Dios en la tierra. Comienzas por ti mismo. Una vez que estableces el gobierno de Dios sobre tu vida, sobre tu mente, entonces comienzas a renovar tu manera de pensar y comienzas a establecer el reino de Dios. Y cuando estableces el reino de Dios, entonces encuentras un área más grande. Entonces tienes que comenzar a establecer el reino de Dios en tu familia. Sí, porque el reino de Dios es algo espiritual que ha venido a posarse en la mente y en el corazón de aquellos que oyen la palabra. Entonces, una vez que tú comienzas a gobernar en la familia, comienzas a tomar el valor de lo que es la familia, cuando comienzas a mirar que la familia es un valor sagrado del reino, que la familia es un misterio del reino, y tú comienzas entonces a crear en ti lo que la Biblia llama el temor a Dios, el temor a Jehová. El temor a Jehová es el principio que te va a llevar a conocer la revelación para que tú conozcas los misterios del reino. Mi estimado amigo, mira, definitivamente la Biblia ha sido uno de los libros que menos la gente puede comprender, porque tratan de entenderlo a través de una revelación religiosa. Y la Biblia no es un libro religioso. La Biblia habla de un rey, la Biblia habla de un reino y la Biblia te habla de una familia real. Y esa familia real, mira, yo quiero darte la buena noticia que tú haces parte de esa familia real. Tú eres rey, tú eres reina, tú eres sacerdote del Dios vivo. Por eso, déjame decirte, ha llegado la hora para que cambies tu manera de pensar. No sigas con mentalidad de pobre, no sigas con mentalidad de mendigo, no sigas con mentalidad de religioso, no sigas con mentalidad de persona que no tiene esperanza, porque tú eres un rey y sacerdote del rey que está en los cielos, que ha extendido su dominio a la tierra, porque él quiere tener una familia real. Por eso déjeme decirle, esa es la voluntad de Dios y usted no lo va a conocer hasta que pueda renovar su entendimiento. Entonces, fíjese, dice Romanos 12, el verso 2 y el verso 3, que no te conformes al sistema en el cual vives. No te conformes si estás en un momento de necesidad. ¿Por qué? Porque los reyes tienen crisis y tienen necesidad, pero no viven
continuamente en crisis y en necesidad. Un momento de necesidad cualquiera lo tiene. El mismo Jesús en un momento de su ministerio tuvo necesidad, tenía que pagar unos impuestos y sencillamente pensó, porque él tenía la mentalidad de reino, él era un rey, así como somos nosotros, somos reyes de este reino que él dice en la Escritura, yo les he asignado a ustedes un reino así como mi Padre me los asignó a mí. Entonces tú tienes que creerte la voluntad de Dios es esa, tú tienes que creer la voluntad de Dios y tú tienes que creerte que tú eres un rey, eres una reina del reino de los cielos. Por eso, para que tú compruebes la voluntad de Dios, tienes que renovar, tienes que experimentar la renovación del entendimiento. Mi estimado amigo, en este versículo habla del Espíritu. Dice que renovemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad para renovar nuestra mente. Pero ¿sabes una cosa? Para renovar nuestra mente necesitamos una ayuda. Porque es que tú, con tu entendimiento precario que tienes, porque tú puedes ser una persona erudita, tú puedes ser una persona especialista, puedes tener un máster, puedes tener conocimiento de este siglo, o sea, del sistema en el cual tú te desarrollas. Tú puedes ser un gran abogado y eres un gran jurista, puedes ser un gran médico y puedes conocer mucho de biología, pero te hace falta renovar el espíritu de tu mente. ¿Sabes por qué? Porque tu verdadera naturaleza es espiritual, tu verdadera esencia es divina. Por eso dice el apóstol Pablo, que no te conformes al sistema en el que estás viviendo, en el que estás trabajando, en el que te estás desarrollando, sino que te transformes por medio de la renovación de tu entendimiento. Y así entonces podrás comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces te decía que necesitamos la ayuda para poder renovar nuestro entendimiento. ¿Y quién es esa ayuda? ¿O qué es esa ayuda? Bueno, precisamente Jesús, cuando se fue o antes de irse a la presencia del Padre, Él le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero yo les mando un ayudador. Y ese ayudador es el Espíritu de verdad. Escúchalo bien, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad. Él hablará. Es más, dice que ese Espíritu de verdad, Él dice, Él tomará de lo mío y os lo dará. Él tomará de lo mío y os enseñará. Fíjate, ahí estamos hablando del Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Cristo, que viene a vivir, que viene a morar, que viene a residir en la vida, en la mente, en el corazón de cada hombre, de cada mujer que acepta el reino de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo, tú estás aceptando el reino de Dios que ahora está plantándose en tu vida. Y cuando tú aceptas el reino de Dios, tú estás aceptando que eres un rey, que eres una reina, que eres un sacerdote del Dios vivo. Por eso, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos renovar nuestro entendimiento. Dice la Escritura en el libro de Proverbios capítulo 20, verso 27, que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. Hoy tenemos la oportunidad de escudriñar, y tú lo sabes, la religión que hasta el día de hoy te ha acompañado, ¿te ha servido de algo? ¿Estás viviendo esa vida de gloria en gloria que viven los que tenemos el reino de Dios plantado en nuestras mentes y en nuestros corazones? ¿Vives tú como rey y reina? ¿Tienes mentalidad de rey? ¿Tienes territorio donde estás gobernando? ¿O más bien eres un esclavo de tu conocimiento? ¿Ah? En 1 Corintios el apóstol Pablo establece y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces ese espíritu del cual yo te estoy hablando, mi amigo, mi amiga, tiene que ser renovado. Sí, la palabra renovación es volver al original, volver a la idea, al diseño original, al plan original. Recuerda que nosotros fuimos vendidos
por nuestro padre Adán. Fuimos entregados a un querube, a uno que usurpó y legalmente obtuvo lo que nosotros por herencia nos pertenece, que es el reino. Pero vino Cristo, el segundo Adán, y arrebató el reino y nos los entregó a nosotros. ¿Sabes para qué? Para que nosotros diésemos los frutos del reino. Hoy tú tienes que vivir dando fruto del reino. Y dar fruto del reino no es vivir una vida religiosa. Todo lo contrario, es vivir una vida de gloria, es vivir una vida de victoria, es vivir una vida de poder, es vivir una vida como rey, gobernando en las circunstancias que aparecen en tu vida, gobernando en tu mente, gobernando en tu familia, gobernando en el sistema donde trabajas, sea en el sistema económico, sea en el sistema educativo, sea en el sistema religioso. Tú tienes que plantar el reino de Dios. Por eso sigue diciendo la Escritura: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, o sea, el espíritu de los sistemas que operan en la tierra, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mi amigo, a través de la religión nunca vas a entender lo que Dios te ha concedido. A través de la tradición nunca vas a entender lo que Dios te ha concedido. Solamente cuando renueves tu mente vas a comprender, vas a concebir lo que el Rey de Gloria te ha entregado. Te ha entregado un reino, te ha asignado un reino. ¿Por qué no estás viviendo como un rey, como una reina? Hoy tienes la oportunidad de renovar tu mente. Por eso dice la Escritura que a cada uno de nosotros se nos ha dado la manifestación del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque esa manifestación es para provecho personal. Para provecho personal. Mi estimado amigo, deja que el Espíritu de verdad te ayude. Deja que ese Espíritu de Cristo te ayude y te coloque en la posición y te siente en lugares celestiales juntamente con Él. Mi amigo, mi amiga, hoy vivimos la misma tendencia desde cuando Noé comenzó a construir el arca. Dice la Escritura: y observó Dios que la tendencia del ser humano, su inclinación era hacia el mal. Hoy sigue siendo lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un entendimiento que nos lleva al mal. Tenemos un entendimiento, hemos sido entrenados, hemos sido capacitados en la comprensión del mal, en el entender el mal, y producimos mal. ¿Sabes por qué? Porque no entendemos que en nosotros hay una naturaleza divina, que nosotros somos piedras vivas. Mira, tú no eres hijo del diablo. No, eso es una mentira de la religión. Tú eres un hijo de Dios. Tú no eres dañado de fábrica. Eso es mentira del diablo. Tú eres un bendecido. A ti Dios te creó con un propósito. Entonces, por una circunstancia de la vida, tal vez te encuentres en una situación bien terrible, te encuentras de pronto en una cárcel, te encuentras agobiado con miles de circunstancias. Pero ¿sabes qué? Ahí donde tú estás, yo quiero que tú recibas este conocimiento. Tú eres un bendecido, tú eres un rey, tú eres una reina. Así que rompe esa atadura que te tiene atada en tu mente pensando de que tú no eres nada, que tú no sabes de dónde viniste, que tú no sabes para qué viniste a esta tierra. Y entiende que tú eres un heredero del reino de los cielos. Para heredar un reino únicamente se puede hacer por heredad. Y a ti te dieron esa herencia. Recíbela hoy. Acepta ese reino a través de Jesucristo, el Rey de Gloria. Por eso dice el salmista, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se ha corrompido las obras de sus manos. Todo lo que hace es abominable. No hay quien haga el bien. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el conocimiento del reino. Hoy definamos comprender, retomar el plan original, el diseño original. ¿Sabe por qué? Porque definitivamente el corazón de nosotros, los humanos, está ligado con nuestra mente. Y dice la Escritura que de la abundancia del corazón
así se manifiesta en nuestra mente. Y esa es la conducta que vamos a producir. Si tienes una mentalidad de reino, vas a producir los frutos del reino. Si tienes el reino de Dios plantado en tu corazón, entonces tu mente va a ser una mente de reinado. Mi amigo, esta es la oportunidad maravillosa que tienes para que tú vivas como rey en esta tierra, viviendo en el reinado del Rey de Gloria. Mira, no sigas permitiendo que la religión te siga dañando tu mente, porque tu mente es un campo fértil, que si tú le siembras semillas de maldad, maldad vas a producir, pero si siembras las semillas del reino de Dios, vas a cosechar una cosecha del reino. Hoy tenemos esta oportunidad para que tú sigas viviendo la vida según el plan original de Dios. Hoy puedes hacer esa renovación, puedes hacer ese cambio, que se renueve el espíritu de vuestra mente. Yo te invito para que en esta hora, si tú quieres tomar este paso, sencillamente, mira, repite estas palabras conmigo, allí donde estás. Hoy reconozco que originalmente yo fui creado por Dios, fui diseñado por Dios y fui predestinado en la mente de Dios para obras buenas. Fui diseñado para ser un rey y un sacerdote, para vivir la vida del reino. Por eso hoy acepto el reino. Aceptar el reino es recibir a Cristo, el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario, que vino a restaurar lo que se había perdido. En esa restauración entro yo. Ahí Él compró también mi vida y por eso hoy me declaro heredero del reino de los cielos. Mi amigo, mi amiga, te invito para que te reúnas en una iglesia donde se predique, donde se enseñe, donde te entrenen a experimentar el reino de Dios y tú puedas también ser uno de los hombres que expande y establece el reino de Dios en esta tierra. Nos veremos en una próxima oportunidad.